Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Para bajar la tensión, alta tensión en la región por el intento de golpe de Estado en Bolivia, y vamos a abrir la conversatoria de hoy. Bueno, me acompaña María Quintero, que ya les había contado, que están, o sea, hoy tenemos asistencia perfecta acá en el estudio. María Quintero, que es la gerenta de noticias periodística de esta radio. Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Y Natalia Salvo, abogada docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio. Y candidata. Sí, candidata a la lista 2 del Frente de Abogados Populares, elecciones del claustro de graduados de la Facultad de Derecho, con Bien. todas tantas circunstancias. Seguimos, autora de... Sí. Te voté ayer. Pero bueno, pero estás ahora Me votó Lu ayer, Ayer te voté. Presentando tu libro ahora, en estos días, Presenté ¿no? mi libro en estos días, sí, para los abogados que estén matriculados no, ahí sean egresados de la UBA, estén en el padrón, hasta mañana a las 20 horas se puede votar. Se puede votar, excelente. Y si no están en el padrón, que se empadronen para la próxima. Eso es Exacto. importante. Total. Bueno, tenemos dos temas, me parecen fuertes en el día de hoy. Por supuesto, lo de Bolivia encabeza, la jornada desde el punto de vista informativo y por lo coyuntural, ¿no? Porque está sucediendo en este momento, es un hecho, una noticia, un suceso en desarrollo. Pero me parece también de muy alto impacto la declaración de Sabac Montiel en el inicio del juicio oral por el intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández. Al principio del programa nos explayamos bastante, escuchamos algunos cortes de Sabac, pero bueno, venimos en caliente con la entrevista que tuvimos recién con este candidato ex concejal del MAS. Y bueno, arranquemos entonces, si les parece, conversando un poco sobre lo que está sucediendo en Bolivia, porque recién fuera de micrófono decíamos, de algún modo, todo esto está conectado, ¿no? Todo lo que está pasando en la región. Bueno, tuvimos un Bolsonaro, el golpe del 19 contra Evo, el intento de magnicidio contra Cristina. El pedido de asilo, perdón, te interrumpo, el pedido de asilo de los que están acusados del intento de golpe a Lula en enero de 2023, pidiendo asilo acá, están acá, pero bueno, están pidiendo que le firmen el asilo legal para quedarse acá. Digo, todo está encadenadito. Todo, sí. Exacto, los que ingresaron al Plan Alto. Exacto. Y bueno, obviamente están acusados de golpistas. Muchos de ellos están en Argentina, otros todavía no. Según tenemos entendido, el gobierno va a dilatar lo más posible una definición en torno a esas presencias, pero están acá. Están acá, exactamente. Bueno, yo quedé impactada, arranco yo, porque quedé impactada con la entrevista con el compañero de Bolivia, algo que igual sabíamos que la tensión entre Evo y Arce era cada vez más tensa, ya se estaba rompiendo, pero bueno, lo que dice Velasco con todas las letras es que esto fue un autogolpe, ¿no? Uh-huh. Eso en términos de política regional, claro, porque tiene que ver con el litio.
también, ¿no? O sea, lo que se argumenta es que el autogolpe es para poder sostener esas políticas litíferas que tenía ya Áñez y que continuó Arce hoy en su gobierno, incluso con los propios funcionarios que tenía Áñez y que nunca cambió. Digo, por eso me refiero a esto específicamente porque tiene que ver con lo que también se vota mañana y lo encadeno ahí, digo, ¿no? Y todo lo que está haciendo nuestra ministra de Seguridad. Sí, y las políticas de seguridad que está sacando Bullrich para contener la protesta social cuando estas políticas empiecen a implementar. Digo, me parece que ahí hay un hilo fino como para... Y lo que pasó en el 19 en Bolivia también tenía que ver con el litio, sí, obviamente, que lo que se buscaba, o sea, lo que quería Evo era valor agregado a ese producto bruto, ¿no? Digamos, y no, obviamente no le convenía a la comunidad internacional que fomenta este tipo de acciones violentas para tomar el poder. Yo lo que estoy pensando es el altísimo costo que tiene para los movimientos populares la presión corporativa, mediática, económica, que hace que se busquen candidaturas más amables, más amigables con el sistema, y después eso tiene intrínseca una traición al propio programa que es el plafón de los votos y el plafón del sostén de los propios movimientos populares, ¿no? Digo, me parece que lo que pasa en Ecuador con el ex vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, que es el que termina generando la posibilidad de que gobierne la derecha en Ecuador, con las consecuencias que eso está teniendo para el pueblo ecuatoriano y para la política ecuatoriana, para la democracia ecuatoriana. Lo que sucedió en Argentina con Alberto Fernández, que ha sido una continuidad, en definitiva, en lo programático del gobierno de Macri, pero con los votos, con la representación del espacio nacional y popular, que también permite que hoy gobierne Milei, y lo que sucede en Bolivia. Digo, no quiero pecar de soberbia, digo, de hablar de lo que una no conoce, porque evidentemente hay muchos matices entre las cosas que suceden en los países, cada realidad. Yo escuchaba al compañero la entrevista recién, una gran entrevista que se dio en esta radio, y la verdad es que yo haría muchas preguntas, digo, el tiempo es muy corto, ¿no? Pero haría muchas preguntas para terminar de entender matices del sistema democrático boliviano, pero evidentemente esa traición al electorado, esa idea de los líderes o de los candidatos, mejor dicho, de congraciarse con alguna parte del sistema económico para ser más queridos, para por ser Arce, más... ¿no? Digo por Arce, lo digo por Alberto, lo digo por Lenín Moreno, termina siendo, en definitiva, el peldaño sobre el que se para la derecha para tomar lo que considera suyo, que son los recursos naturales de un país. Sí, la verdad que primero te escuchaba a vos, André, que estaba recordando exactamente lo mismo. Fue en el 2019 el intento, el golpe de Estado a Evo Morales, y ahí es donde se empezó a hablar del famoso triángulo del litio, claro, y de la motivación del golpe de Estado, ¿no? La verdad que en eso no cambia. Nos quisieron hacer creer como nostálgicos cuando hablamos de imperialismo, cuando hablamos de Norte o de América Latina, y en definitiva siguen siendo las mismas prácticas. Hoy con otros recursos estratégicos naturales como el petróleo, como el litio, como el agua dulce. Tuvimos hace poco la asistencia de la generala Richardson. Milei viajó como si fuera, no sé, el mismísimo, bueno, tampoco el mismísimo rey nadie, pero digo, le rindió una pleitesía repugnante con la soberanía nacional, donde dijo específicamente que era lo que necesitaba de nuestro país, y vos bien lo decías, todo tiene que ver con todo, porque esto está articulado con, digamos, los traidores foráneos, ¿no? De aquí en nuestro país, la terminal política, que son las que propuso el RIGI, y que es la venta justamente de estos recursos naturales. Y no hay una cuestión menor ahí, porque imponen 30 años de cesión de soberanía jurídica para que eso sea debatido oportunamente o eventualmente en el CIADI. Y pienso esto, leía recién la declaración de Rafael Correa, esto es una pesadilla, cómo retrocedió nuestra América Latina en tan poco tiempo. Y esto también tiene que, yo creo que en dos factores, desde ya lo que mencionó Luno, la moderación fue el gran perdedor, es el gran perdedor en el mundo. Pero además esas agendas pseudo-progresistas que en definitiva traicionan las políticas nacionales y populares y la idiosincrasia que admiten cada país. Pienso en Boric también, ¿eh? Sabemos que la derecha moderación no tiene. Exactamente, no. Pero digo, ellos, por eso, lo hemos hablado tantas veces en este programa. Porque, claro.
Dale. Es que es así, lo hemos hablado muchas veces porque esa moderación de la que nosotros también fuimos cautivos con el gobierno de Alberto Fernández no es una suma cero. Te resta porque perdés credibilidad política, perdés en sostén popular. Creo que también la psiquis social tiene mucho que ver, estamos todos profundamente afectados, eso también es pernicioso para la organización, para la credibilidad, para la organización popular. Entonces creo que se da una conjunción de factores, que recién hablamos con María. O sea, te vas a dormir una siesta y un golpe de Estado. Los sucesos son tan estrepitosos, pero tienen un fin muy marcado, que es en un mundo donde se concentra cada vez más la riqueza, donde el poder político está en franca retracción con respecto al poder económico, y bueno, o sea, los hilos se hacen cada vez más visibles. Y en un momento en el que además todo parece como un tubo de ensayo, ¿no? Porque esto también, en Bolivia, bueno, si funciona, vemos cómo pasa y vemos cómo lo vamos implementando, claro, y lo vamos repitiendo, vemos que quiénes repudian, quiénes no, bueno, repudió hasta la OEA. Digo, hay algo en ese tubo de ensayo que no funcionó porque de golpe las fuerzas militares empezaron a retroceder, se cambió el mando de las fuerzas militares en Bolivia. Digo, me parece que hay algo de ese ensayo, prueba y error, que sí, absolutamente nada tiene que ver con la moderación, porque todas las pruebas que hacen son a fondo. No hay puntos intermedios para cómo viene avanzando la derecha. Tal vez para ellos Bolivia, un Macri fue un punto intermedio. Exactamente. ¿No? Sí, de hecho, este es el gobierno donde Milei concreta lo que Macri prometió de si volviera a ser gobierno haría todo lo mismo, pero más rápido. Bueno, es esto lo que está sucediendo. Igual me parece que Macri hizo lo que vino a hacer, que fue endeudar a la nación, ¿no? Ir al fondo. Primero nos endeudó con un bono a 100 años, ¿se acuerdan? Sí. Y después, recurrir al Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso de la Nación. Y cosa en el último trabajo año, que le hizo Alberto Fernández. Claro. Porque Alberto Fernández pasa la deuda por el Congreso de la Nación, ¿no? Y legaliza la deuda del FMI. Por eso digo... Ahí es cuando Máximo se va. Renuncia a la jefatura del bloque. Un hecho que en la historia va a quedar como un hecho... verdaderamente pero ustedes se acuerdan, decía impacto, perdón, ¿no? Pero me vino como un déjà vu. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue ese día informativamente cuando finalmente se conoció lo que estaba negociando Guzmán, que era un secreto total? Sí, me acuerdo. Y preguntamos y repreguntamos mucho porque no podíamos creer lo que se había negociado durante tanto, que era en realidad otro crédito, ¿no? Sí. Para pagar el crédito. Para pagar el crédito que habíamos... Cuando en realidad, entiendo que lo que se esperaba era una renegociación de otra índole absolutamente, sobre una deuda que era impagable. Lo que se hizo finalmente fue tirarlo para adelante, patearlo para adelante. Y legitimar, como dice Lu, la deuda que había tomado Mauricio Macri. Por eso digo, a mí lo que está sucediendo con el juicio oral a las personas que son los autores materiales del intento de femimagnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, me parece que engarza perfecto en este relato, ¿no? Digamos, es imposible para la derecha gobernar un país sin amancarse en la violencia de un modo o de otro, ¿no? La violencia contra Cristina en ese caso fue aleccionadora porque también está vinculada con la renuncia de Máximo al bloque, con plantarse frente al FMI, con las pedradas en su despacho, y en definitiva con amedrentar a un montón de personas para que repensemos nuestra pertenencia política, para que repensemos nuestras prácticas militantes, para que repensemos nuestra pertenencia ideológica, porque empieza a ser peligrosa. Y eso se vio cómo funcionaba en el gobierno de Alberto, porque en el gobierno de Alberto los funcionarios y funcionarias, cuando Cristina dice no funcionan, es porque tenían miedo a firmar, porque habían estado los compañeros nuestros presos por gestionar el Estado para beneficio de las mayorías populares, ni más ni menos que eso. Digo, Julio De Vido, Amado Udú, Milagro Sala, lo que hicieron fue gestionar los fondos del Estado para beneficiar a las mayorías populares y por eso estuvieron presos. Entonces todo se engarza y todo tiene que ver con todo. Y no es menor lo que pasó con Cristina, y no es menor la parálisis del gobierno frente a lo que pasó con Cristina, y no es menor que Capuchetti no haya tenido que dar ni media explicación de quiénes financiaron ese atentado, de quiénes lo pensaron en términos y hoy de fraguarlo. Hoy en la primera jornada del juicio oral quedó clarísimo que la estrategia de la defensa de los copitos de Adán Montiel es justamente esa,
que él actuó solo. Loquitos sueltos. Que él lo hizo por una cuestión moral, que él decidió cargar esa mochila. Y que no tiene él es apolítico, así se definió frente al tribunal. Y que viene como, viene como un recargado, ¿no? De la justicia por mano propia, pero recargada, porque es como, ¿no? Como se muestra como casi el Guasón, voy a parafrasear a un compañero de la cooperativa mía, bueno, y que es como el Guasón. Lo hablamos creo que la otra vez también acá, sobre quiénes eran hoy los héroes y quiénes eran los villanos. Bueno, es como, ¿no? Como la personificación de ese Guasón, que se muestra como el Estado me desprotegió, ¿no? Yo soy un roto social, entonces, bueno, ¿qué quise hacer? Quise ir y buscar a la culpable. Justicia por mano propia, lo dijo. Claro, es como esa teoría de la justicia por mano propia, pero recargada en el sentido común social de un Estado de verdad ausente, un Estado que de verdad con esto de la moderación y estos gobiernos que asumieron, como el de Alberto, el de Arce, en Bolivia, terminaron dándole la espalda a los sectores más populares, ¿no? Basado, toda fake news se basa en un porcentaje de realidad. Bueno, la realidad es esa. Bueno, sobre esa realidad se monta el discurso de los Sabac Montiel, ¿no? Ni hablar de los que financiaron, que son el odio histórico a las clases populares, que eso encasilla en otro lado. Pero los Sabac Montiel son esos rotos sociales que se muestran como que son en realidad los villanos mostrándose como Robin Hood. Bueno, eso penetró mucho en la sociedad actual, me parece. Así se mostró él hoy, que su ideal y su objetivo era matar. Matar para hacer justicia. Para hacer justicia, claro. Porque hace un rato compartimos el audio, pero no vamos a volver sobre él. Y que cree que muchas personas están de acuerdo. Porque dijo, cada persona tiene sus razones para matar a Cristina. Porque es ladrona. Escuchen los argumentos, porque además nos falta la pata mediática en todo este análisis, ¿no? Que todo con todo, bueno. Porque Cristina es ladrona, porque es asesina, porque llevó a la Argentina a la inflación, y me sentí humillado por tener que pasar a ser un vendedor de copitos. O sea, él vivía como cuentapropista, tenía una casa y 5 autos, se le rompieron los autos, eso explicó en la declaración, se le rompieron los autos y no tenía plata para arreglarlos. Mira vos. Yo creo Ese fue que el móvil, digamos. Sí, la pantalla que él pone, el roto social, estoy absolutamente de acuerdo, es engarza perfectamente con el plan sistemático que tiene la alianza del Poder Judicial con el Poder Político, y que se vio con la famosa persecución judicial. Todas las causas que investigaban, por ejemplo, el espionaje ilegal, incluido el de Cristina, lo que hicieron fue hacer esta teoría del torniquete. Ninguno llegó a los altos mandos. Cuando pasó el espionaje ilegal en el marco de la AFI, con su exdirectora, su director de jurídicos y demás, no había responsabilidad. Responsabilidad eran de los espías inorgánicos. Lo mismo sucedió con la causa D'Alessio. Parece ser que D'Alessio era un loco suelto, no tenía ningún tipo de terminal ni mediática, como se vio ostensiblemente, ni judicial. Y lo mismo van a hacer ahora, van a cortar, obviamente, el lazo en el financiamiento y en la autoría intelectual. Solamente van a juicio oral, de manera parcial, los autores materiales, y esto es lo que decía Luque, es central. La impunidad judicial hace que estos sucesos puedan volver a repetirse. Por eso para mí fue el hecho bautismal del gobierno de Javier Milei, y también de que ese odio se reverbere aún más cuando la representante política de las mayorías, habiéndose atentado contra su vida, nadie paga absolutamente nada. Entonces, el financiamiento que se sabe que vino por el lado de los caputos, el borrar el celular por parte del Bullrich en oficinas que sabían que eran de ella. O en la oficina de la misma jueza. Exactamente, la misma jueza teniendo financiamiento por parte del gobierno de la ciudad. La pérdida de la cadena de custodia de ese teléfono. O sea, realmente es una tomada de pelo respecto de la cantidad de pruebas que hay infravaloradas o no valoradas por ese tribunal para no llegar efectivamente a los autores intelectuales y a los financiadores. Ni siquiera las fuerzas políticas, digo, ¿no? Como todas las fuerzas políticas aliadas al gobierno de Milei, que son las que están atrás, ni siquiera una mínima investigación sobre esas fuerzas, por eso aunque tanto sea para dar una respuesta. Soy apolítico, no tengo nada que ver con los libertarios, fulano es libertario, aquel es macrista, pero yo no, ¿sí? Y yo creo que vamos a ver lo mismo, porque una subjetividad parecida a la que Sabac Montiel quiere
construir, ¿no? Evidentemente, como una estrategia de defensa, no del mismo, sino de defensa del proyecto político al que pertenece y que lo financia, el proyecto económico que lo financia, es la que toma a Milei como un loquito irresponsable, ¿no? Digo, sin historia, sin presente, sin futuro, sin pertenencia política, que un topo que viene a destruir desde adentro el Estado, y su ministro de Economía es el que financia el atentado a Cristina. Entonces, digo, después, ¿cómo vamos a responsabilizar a Javier Milei de las vidas que va a costar este gobierno? Y peor aún, ¿cómo nos vamos a garantizar que Caputo, que Sturzenegger no vuelvan a cometer los ilícitos que cometen cada vez que están en el... Porque la garantía de la impunidad es una garantía que después reverbera y constituye el modo en el que se maneja la corporación dominante en la Argentina, y hace parte de la vida de nuestra democracia desde antes, cimentada en la dictadura, no es una continuidad de la dictadura. Entonces, digo, la impunidad que les garantizó la dictadura a los Blaquier de este mundo es la impunidad que hoy sostiene a los Caputo, a los Sturzenegger, y que hace que después también veamos a los de la Rúa, a los Milei como sujetos inimputables que, bueno, hicieron lo que pudieron y no sé qué, y bueno, se les fue de las manos, ¿no? Digo, esto que decías, bueno, no sé si lo dijiste al aire o afuera del aire, de Arce se le fue de las manos al gobierno. No, Arce está dejando que se roben el litio, y Milei está regalando la Argentina con el RIGI, ¿no? Esto un poco decía el... no digo que lo digas fuente, vos, ¿no? No, la fuente que consultamos, ¿no? Que bueno, que Arce, cuando refirió lo del autogolpe, y le repreguntamos, sí. María. No, me quedé pensando en lo de los rotos sociales y esto que planteaba Luz sobre cómo juzgarlos socialmente, ¿no? Y no me acuerdo quién analizaba la otra vez, no quiero decir un nombre que no sea, así que me lo voy a apropiar, esta idea de dejar de decir que Milei es un loquito, de dejar de decir que Milei, ¿no? Porque es esto que planteaba Lu. Tiene una personalidad que es funcional del mismo modo que Sabac Montiel. Viene a cumplir, tiene una personalidad que es funcional para el rol que está cumpliendo. Tal cual, sí. Bueno, digo, Videla también tenía una personalidad que era funcional para el golpe que se llevó adelante. Genocida, ¿no? Claro. Nunca se nos hubiese ocurrido en ese momento decir que Videla era un loquito o que ninguno. Bueno, hay algo que a mí no sé si vieron, pero es como un tema que me preocupa en términos de cómo va transitando esto la sociedad. Hay algo que hoy sí se le justifica a un Milei, está bien, no lo estoy comparando con Videla por ahora, ¿no? Porque digo, no hay un genocidio en el medio, pero que sí se le justifica de las barbaridades que hace en su salud mental, ¿no? Y que en otro momento tal vez no se nos hubiese ocurrido, no sé, Costec y Santillán nunca se nos hubiese ocurrido justificar a ese policía, ¿no? Que se saca la foto, que sale la famosa foto en Página 12, justificar esa locura como con su salud mental. ¿Me explico? Sí, hoy hay como una naturalización. Y porque la subjetividad del roto es una subjetividad que genera empatía, porque verdaderamente vemos una sociedad con los vínculos sociales muy rotos. También los vuelven imputables. Son, ¿no? Nati, cuando vos tenés una persona que está acusada de un delito y tiene un problema mental, bueno, ahí hay también un tema de la justicia. Sí, claro. Pero creo que tiene que ver un poco con lo que dice Lu. Genera empatía en una sociedad rota, con los vínculos sociales rotos, personales, incluso a veces hasta subjetivamente en sí misma, y es el lugar de donde pasan todas las justificaciones. A mí me llamaba la atención incluso previo a... Sí, después me dijeron que la salud mental de Milei es un hecho político porque es el presidente de la nación, pero en realidad lo aberrante son las políticas que instrumenta, su perversión y su crueldad es por añadidura de algún modo, porque si no nos vamos a comer la curva de aquel que viene a plantear el autoritario de buenos modales y en realidad también las políticas son nefastas también. O cuando lo queramos juzgar va a ser la gran Sabac Montiel, digo, ¿no? Claro. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Sabac Montiel queriendo pasar como inimputable porque, bueno, vamos a ver cómo transcurre el juicio. Hoy quedó esa sensación, ¿no? De que evidentemente se quiere desligar de toda la cuestión política, o quiere él mostrarse como lobo solitario, bueno, como aquel que fue a cumplir una misión vinculada con sus valores, ¿sí? Para hacer justicia.
vamos a ir cerrando la conversatoria. Vamos si quieren cerrando, agregar algo breve para concluir algo que está sucediendo, ¿no? Quisiera saber cómo impacta todo esto que estamos comentando mañana en las calles, digo, ¿no? Mañana, ¿qué pasa? ¿Qué tanto por la ley base, es decir? Claro, ¿qué tanto se sale a las calles? ¿Qué tanto el tema de los presos políticos afectó al miedo a movilizar? Bueno, me parece que hay algunos síntomas interesantes de acuerdo a lo que pase mañana, también en términos sociales, no solo en términos políticos, que es nada, ya pero en términos sociales, para ver cómo avanza esta estrategia que tiene el gobierno de Milei para entregar la Argentina sin dejarnos ni siquiera poner un pie en la calle para gritar en contra. Para protestar, claro. Bueno, creo que hay dos cosas que estoy pensando. La primera es que hay que repudiar el golpe de Estado en Bolivia, que lo ha hecho nuestro espacio político en todas sus versiones, lo estoy viendo ahí en la tele, por eso señalo, digo, tanto el gobernador Axel Kicillof como el bloque de diputados y diputadas, el bloque de senadores y senadoras, no lo ha hecho el presidente, digo, no ha repudiado el golpe de Estado del presidente Milei, sí algo escribió la canciller Diana Mondino en su Twitter, es una troll, así que entendemos que lo que dice en Twitter es la posición oficial, y por el otro lado yo no dejaría de prestar atención y quizás dedicarle estudio a cómo se está posicionando Milei a nivel internacional, ¿no? Digo, yo no lo desmerezco, me parece que hay que prestar atención a sus movimientos. Bien. Por supuesto que estos viajes a nosotros nos parecen ridículos, porque son ridículos, pero hay una derecha internacional organizándose y hay que prestar atención porque, bueno, de una sucesión de hechos aislados está hecha la historia, ¿no? Entonces también mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar en Estados Unidos, para poder dimensionar también qué especie de laboratorio es América Latina y puntualmente la Argentina. Bueno, Nati, un cierre de tu parte. Bueno, nada, más allá del estupor y en serio, cuando veo todos los sucesos articulados de América Latina, no de este último año, empezando, si uno incluso en términos históricos lo pone a ver del 2008-2009, cuando empezaron con Celaya y demás, me resulta preocupante, sobre todo con el contexto social que se vive de varios años de degradación del poder adquisitivo, del salario, de los ingresos, de la politización, de lo colectivo, y me parece que tenemos una tarea muy desafiante, sobre todo para la organización popular, para la construcción política y para la famosa y tan mentada batalla cultural. No quiero decirles, pero los miércoles pasan muchas cosas, ¿eh? Nos vemos el miércoles que viene. Ahí tenemos que cambiar de día. Claro. Nos vemos el miércoles que viene, entonces. Gracias, María, Nati, Lu. Vamos a la tanda, enseguida regresamos.